Hola jóvenes, ahora vamos a comenzar el estudio del transporte en medio continuo y utilizar las ecuaciones de variación, pero para sistemas no isotérmicos. Es decir, donde vamos a ver la variación de energía en estas ecuaciones, donde vamos a tener fuerzas en el sistema que van a ser conducción de calor, energía interna de flujo por el alrededor, energía mecánica que se puede describir también y trabajo por fuerzas viscosas o por esfuerzos de presión que pueden ser combinados en este sistema. Entonces, ya hemos definido qué es una ecuación de variación y ya habíamos dado como resultado que son ecuaciones que resultan de los balances microscópicos y que describen la variación de una magnitud específica de un fenómeno de transporte con respecto al sistema de referencia. Entonces nosotros ahora para sistemas no isotérmicos vamos a seguir hablando de la ecuación de continuidad y de movimiento que ya sabíamos que describen tanto la velocidad en una variable espacial, puede ser x, y y z, y vamos a introducir también la variación de esa ecuación o de ese balance de energía, donde vamos a hablar de una variación de la temperatura en esas variables espaciales. Al igual que si lo vemos en estado no estacionario, podemos ver esa variación también en el tiempo de esa variable o magnitud importante del fenómeno de transporte. Ahora, al introducir el componente de temperatura, vamos a ver que todos los sistemas isotérmicos se ven afectados a medida que estemos trabajando con magnitudes de densidad, conductividad, etcétera, o viscosidad como lo trabajamos en el pasado. Entonces vamos a comenzar a describir la ecuación de energía generando un balance de energía, mejor dicho, y lo hacemos en un elemento de volumen. Estamos usando este elemento de volumen como este cubo en coordenadas cartesianas y lo que primero que vamos a hacer es el balance para la energía del mecanismo molecular. Ya sabemos que el flujo de energía en una variable está descrito por nuestra ley de Newton. Vamos a decir que está en X acá. Y este tiene unidades que ya lo vemos, que son unidades de energía por tiempo entre área. Entonces, para describir la velocidad de energía en este balance, vamos a tener velocidad acumulada de energía, entrada y menos salida, más las energías externas de alrededores, que va a ser una energía neta externa, porque está en una condición positiva, ¿verdad? Vamos a ver que estas entradas y estas salidas se pueden dar con mecanismo molecular o convectivo de arrastre. Y vamos a empezar analizando el mecanismo molecular, donde tenemos tanto un flujo de calor de entrada y salida en la coordenada X, como lo vemos acá, y tenemos prácticamente, como ya lo habíamos explicado en la parte de cantidad de movimiento, con respecto a las áreas de transferencia de calor, donde tenemos que es delta Y, como vemos hacia el fondo, delta Y por delta Z. También el mismo tratamiento le damos para la coordenada Y y Z, donde tenemos una entrada de un flujo de calor en Y, que entra en Y y sale en Y más delta Y, y el flujo de calor que entra en Z y sale en Z más delta Z, incluyendo sus áreas transversales, vemos XZ y XY. Después pasamos al análisis de la energía de entrada y salida, pero por mecanismo convectivo. Y en la energía convectiva vamos a ver que siempre lo relacionábamos con una velocidad característica
Y vamos a tener energía cinética, que está relacionada con un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, y energía interna como formas de energía para ello. Y también tenemos acá que esta está relacionada con órdenes de magnitud de energía, tiempo por área. Entonces vamos a ver, siempre vamos a tener una entrada de energía en X y salida en Y. Vamos a tener para la coordenada X multiplicado por su área, delta Y, delta X, delta Y, delta Z. Vamos a tener nuestra velocidad característica de arrastre porque vamos a arrastrar conforme a la velocidad X y vamos a tener un medio de esa energía cinética más la energía interna de cada uno. Y vamos a dar el mismo tratamiento para la coordenada Y y la coordenada Z, donde tenemos a cada una multiplicada por su diferencial de área y su velocidad característica, que acá es velocidad en Y. Y tenemos esto. Ya tenemos tanto mecanismo molecular como mecanismo convectivo, y ahora vamos a trabajar las fuerzas externas y la velocidad de acumulación de energía. Vamos a ver que como una fuerza externa tenemos las fuerzas de presión, que van a generar como un trabajo de pistón, donde vamos a tener la presión multiplicada por la velocidad, tanto de entrada como salida, para cada una de las coordenadas. Vamos a tener las fuerzas viscosas, que van a hacer un trabajo, y como vemos acá, que ya lo habíamos visto, un trabajo de generación o disipación viscosa, generación o disipación viscosa, que como vemos, velocidad por el esfuerzo cortante. Voy a tomar un esfuerzo cortante, voy a tomar, digamos, velocidad en Y, por el esfuerzo cortante XY. Entonces acá podemos tener prácticamente la velocidad en Y por la viscosidad menos la viscosidad por la derivada de la velocidad en Y con respecto a X. Podemos introducirnos la viscosidad, tenemos viscosidad, la derivada de la velocidad Y por X, y está al cuadrado, y cuando vamos a introducir el elemento de volumen, nos va a quedar multiplicado por un delta X, que al sacar el límite vamos a tener prácticamente nuestro elemento de generación viscosa, como lo habíamos visto anteriormente en el balance de la envoltura. Entonces tenemos esta velocidad característica multiplicada por cada tensor, donde vamos a tener, ya sabemos, esfuerzos cortantes o tensores de entrada en X y salida de él, y tanto también para Y y Z. Y por último tenemos la última energía o fuerza externa, que va a ser por la gravedad, que al multiplicar velocidad por gravedad por su densidad, lo que nos está dando son unidades de energía, tiempo entre área. Acá estamos multiplicando por la velocidad, tiene que ser por unidades de volumen. ¿Qué lo podemos sacar? Vamos a sacar el análisis dimensional de este. Vamos a tener la pluma. Entonces tenemos la velocidad, que tiene unidades de longitud por tiempo, la gravedad, que ya sabemos que es una aceleración, por lo tanto tiene longitud por tiempo al cuadrado, y la densidad, que tiene unidades de masa por longitud al cubo o volumen. Entonces, haciendo este análisis dimensional, lo que podemos tener acá es, si yo multiplico aceleración por masa, tengo fuerza,
masa por aceleración o masa por gravedad, tengo unidades de fuerza, longitud por masa entre tiempo al cuadrado. Ya sabemos que esta es unidad de fuerza y vamos a tener longitud tiempo y 1 entre longitud al cubo, que es volumen. Ya sabemos que este es volumen, esta es unidad de fuerza, y si le multiplico por el desplazamiento, que sería la palanca que genera esa fuerza, prácticamente tengo unidades de ¿qué? De energía en el tiempo por unidad de volumen. Acá está. Y por eso lo multiplicamos por un diferencial de volumen, ya que es una generación o una energía que está de manera, una energía que se genera por la gravedad. Y tenemos la acumulación, que es una acumulación tanto de energía cinética como de energía interna, que está en el tiempo T1 y en el tiempo T0. Al reordenar estos tres, que sería el mecanismo molecular de entrada y salida, el mecanismo convectivo de entrada y salida, y las fuerzas externas o energías externas que tenemos de presión, de fuerzas viscosas y de gravedad, igualadas a la acumulación, podemos ir obteniendo estos componentes, y al dividirlos por un diferencial de volumen, ya que nuestra acumulación está multiplicada por un diferencial de volumen, al igual que la gravedad, a excepto de las entradas y salidas de presión, energías viscosas, energía convectiva y energía molecular, que están por unidad de área, vamos a tener que la acumulación le podemos aplicar el operador de límite cuando el delta del tiempo tiende a 0, y para el mecanismo molecular vamos a tener para cada una de las dimensiones espaciales, tanto X, Y y Z, vamos a tener esos flujos de calor. Igual para el mecanismo convectivo vamos a tener la convección por cada uno de las variables espaciales para esas velocidades características X, Y y Z, al igual que las fuerzas de presión y gravedad, que van a quedar por unidad de delta X, delta Y y delta Z, solo la de gravedad, que va a quedar sola porque está multiplicada por un diferencial de volumen, y las fuerzas viscosas, que van a quedar también con esa velocidad característica para X, Y y Z. Reordenando nuestra ecuación, nos queda la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad por la energía mecánica más la energía interna, que va a ser igual a la energía del mecanismo molecular a la velocidad de energía del mecanismo convectivo. Es convectivo, mecanismo convectivo o de arrastre, que es toda esta expresión, mecanismo convectivo de arrastre. Miren, tasa de energía o velocidad de energía por mecanismo molecular, tasa de energía por mecanismo convectivo. Vamos a tener la tasa de energía por fuerzas viscosas, la tasa de energía por fuerzas de presión y la tasa de energía por fuerzas de gravedad. Y como cada una está dada a su variable espacial, miren, podemos reescribir esto. Podemos reescribir esto con el operador donde vamos a tener la derivada parcial con respecto al tiempo de la acumulación de energía cinética e interna, nuestra energía molecular, energía convectiva, la energía por disipación viscosa, la energía por presión del pistón y la energía por efectos de la gravedad, que ya la vamos a llamar como energía potencial. Donde entonces tenemos nuestra ecuación general de energía, y como les había dicho, vamos a coger o tomar
la energía por gravedad y vamos a transformar a este vector de gravedad como el operador de energía potencial. Entonces, si tenemos energía potencial, podemos usar este producto punto que tenemos como vectores, una identidad vectorial donde dejamos menos el operador de la densidad, velocidad, energía potencial, más la energía potencial por el operador por densidad, velocidad. ¿Y qué tenemos acá nosotros? Nuestra ecuación de continuidad. Que esto es igual a energía potencial por la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo. Y como la energía potencial no es función del tiempo, en este caso podemos incluir adentro del operador de la parcial de esta parcial con respecto al tiempo al argumento densidad por energía potencial. Y al cambiarlo esto sobre la ecuación original del balance de energía, podemos pasar al otro lado a sumar para que nos quede una acumulación de energía cinética, energía interna y energía potencial, como lo hemos visto en nuestras clases de termodinámica, nuestra energía por transporte molecular, nuestra energía convectiva, que va a estar dada también por energía cinética, energía interna y energía potencial. Y por último, las disipaciones viscosas y la de presión. A esta le vamos a llamar ecuación general de energía para un fluido puro. ¿Por qué para fluidos y no sólidos? Porque tenemos una energía de arrastre que se nos genera acá. Entonces, nuestra ecuación general de energía solo le vamos a sumar una tasa de energía de generación que puede ser por reacción química, trabajo eléctrico o un trabajo externo que se esté dando sobre el sistema, que lo podemos ver y podemos comparar esto con nuestros balances de energía de termodinámica y nos queda de la misma manera. Vamos a simplificar un poco el balance. Vamos a suponer que el balance solo es de energía calórica sin energía mecánica o energía cinética, haciendo cero estas partes de la ecuación de energía y dejándonos también cero la energía generada y dejándonos la parcial con respecto al tiempo de la densidad por la energía interna, nuestra transferencia de calor por mecanismo molecular y nuestro mecanismo convectivo, las fuerzas viscosas y las fuerzas de presión. Vamos a ver que al utilizar o al pasar a sumar, obtenemos otra vez la definición de nuestra derivada sustancial. Ya sabemos que la derivada sustancial velocidad por C, donde este está multiplicado el mismo argumento, densidad por energía interna por velocidad, y pasa a sumar acá y podríamos reescribir todo esto como nuestra ecuación de energía calórica con su derivada sustancial. Y haciendo uso de nuestra definición de entalpía, donde la podemos reescribir como densidad entalpía igual a densidad de energía interna más presión, nosotros tomando esta ecuación y mandando a sumar al otro lado, tomando esta ecuación, esta misma ecuación, esta que tenemos acá, entonces tomando esta definición, yo puedo mandar a sumar tanto, voy a escribir esto, voy a mandar a sumar nuestro mecanismo convectivo y las fuerzas por presión y me va a quedar la parcial de la densidad por la energía interna entre la parcial del tiempo más el operador de la densidad, velocidad por energía interna más presión
por velocidad. Entonces, si a ambos lados de la ecuación yo le sumo la parcial más la parcial de la presión con respecto al tiempo, entonces reagrupando todos estos términos, miren que acá sale sumando al otro lado esta parcial de la presión con respecto al tiempo, reagrupando yo puedo tener la derivada parcial tanto de densidad de energía interna más presión por el tiempo más el operador del densidad, voy a abrir corchetes, densidad, velocidad, energía interna más presión por velocidad, y esto vuelve a generarse la derivada sustancial, pero ahora derivada sustancial de densidad, energía interna más presión respecto al tiempo, que esto se convierte a densidad por entalpía con respecto al tiempo, como tenemos acá. Y miren que de la ecuación lo único que hice fue sumar a ambos lados mi diferencial parcial de presión con respecto al tiempo. Ok, entonces acá tendríamos tanto la ecuación de energía calórica expresada para una energía interna como para una entalpía. ¿Y qué vamos a poder hacer con esto? Ya tenemos nuestras ecuaciones de energías calóricas sin energía mecánica y podemos ver si es a presión constante, C o Cp a presión, conductividad y densidad. Para líquidos y gases vamos a tener, miren, densidad CV, derivada sustancial del tiempo de temperatura con respecto al tiempo. Nuestro mecanismo molecular lo podemos cambiar por la ley de Fourier. Seguimos teniendo nuestra disipación viscosa y nuestra presión, que sale afuera de la diferencial porque es constante. Mientras que acá, si hacemos constante estos, este se vuelve 0 y nosotros tenemos la densidad por el Cp utilizando nuestra ecuación de Fourier. Y para ver si no hay calor viscoso, eliminando para fluidos y gases, entonces nosotros podemos utilizar para líquidos, gases y sólidos nuestra ecuación tanto para energía interna como para entalpía. Ahora, ya hablamos casi todo de nuestra energía, de nuestra ecuación de energía, tanto para gases, sólidos, líquidos, con energía calórica, con energía general tanto para potencial y cinética. Ahora hablemos un poco de los casos específicos de la convección cuando utilizamos la ecuación de movimiento. Ya sabíamos que la ecuación de movimiento, donde tenemos la derivada sustancial de la velocidad con respecto al tiempo, los esfuerzos cortantes, los esfuerzos de presión y densidad por gravedad, esa densidad se puede ver afectada por la temperatura. Por eso utilizamos la aproximación de Boussinesq para utilizar, si miramos esta densidad y este coeficiente de expansión térmica están evaluados a la temperatura media aritmética, donde solo es la suma de las dos temperaturas de los extremos entre 2, y con eso podemos cambiar nuestra ecuación de movimiento a la siguiente ecuación, utilizando la aproximación de Boussinesq para dar la expresión de la variabilidad de la densidad con respecto a la temperatura. Que nosotros cuando utilicemos ley de Newton también tenemos que ver cómo es la variabilidad de la viscosidad con respecto no al tiempo, voy a borrar acá, sino con una variabilidad de esta a la temperatura. Y al igual en la ecuación de energía, como la conductividad térmica también puede variar el tiempo. Estas, que son dos propiedades de transporte muy importantes, pueden variar de manera, lo voy a poner acá como una ecuación, conductividad y viscosidad. Vamos a ver que para muchos líquidos o en algunos gases, vamos a ver a estos términos variando de manera
exponencial con respecto a la temperatura.